Qué partido más intenso entre rivales de división en el Madison Square Garden. Finalmente ganó Knicks y mucho drama con Joel Embiid. Repasamos todo lo que pasó en ritmo. A tercera hora vimos unos partidos más entretenidos y ciertamente más dramáticos de esta jornada del sábado. Filadelfia, rival de división, viaja a Nueva York por tren y llega a enfrentar a los Knicks en el Madison Square Garden. Y hay que hacer un par de acotaciones atmosféricas. Yo he estado yendo al Garden desde los años 80. Vivo en Nueva York en este momento. Y han habido momentos muy intensos. El fervor que se sentía en esa cancha antes del balón al aire. O sea, lo ávido que está Nueva York por ver un equipo ganador es algo que yo no recuerdo de esa manera tan intensa previo a un partido. Fue una experiencia verdaderamente sobrecogedora y fue una experiencia interesante porque Joel Embiid, y él se confiesa estar al 70-80% del Joel Embiid usual, que es un jugador candidato, si no favorito a ganar el jugador más valioso, siguió siendo un Joel Embiid sumamente eficaz. Nueva York arrancó mal. De hecho, Filadelfia se les puso encima, se sacó ventaja temprano y le costó mucho trabajo a Nueva York tratar de remar en su contra y solamente lo pudo hacer cuando salió de la cancha Joel Embiid, Daniel. Y yo creo que cuando entró Mitchell Robinson también, Álvaro, son dos de las razones por las cuales ayer los Knicks pudieron darle vuelta a un partido en el que no habían hecho pie en el arranque. Joel Embiid a Isaiah Hartenstein lo destrozó en el poste bajo, en el perímetro. Y cuando entró Mitchell Robinson, que a mi entender debería ser el titular en este equipo si no se hubiese lesionado, todo cambió porque es un jugador enorme, es uno de los mejores jugadores defensores de la liga y le permite a los Knicks defenderlo solo en el poste bajo. Cuando me refiero solo, no es que dejarlo solo, sino la terminología para decir que lo defienden uno contra uno en la NBA, el que está solo es el defensa de Embiid, no Embiid. Y eso para mí ha sentado un precedente en esta serie temprano. Más allá de que, como tú dices, Joel Embiid no está cerca, o lo dice él, no está cerca de su plenitud. Muy buen trabajo ayer de Mitchell Robinson en el tercer y en el último cuarto sobre Joel Embiid. Sí, la verdad es que le dio la oportunidad a Nueva York de meterse en el partido. Adrián, has visto a jugar por años a Embiid y sabes que al final de temporada llega machacado, un jugador que es muy propenso a las lesiones. Tiene un problema en la rodilla izquierda que eso es ya de años. Esto viene arrastrando, es cuestión de cuán bien o cuán mal está ese problema. En un momento en la línea del tiro libre hace una finta, lanza el balón contra el tablero para hacer la autoasistencia, la clava, y cuando desciende cae en esa rodilla izquierda y cae al suelo y pone una cara de que esto se acabó, señores. Y todo Filadelfia estaba con el corazón en el cuello para luego regresar y francamente jugar bastante bien. Pero te das cuenta que Filadelfia tiene 30 años de edad, es propenso a ganar. Y si Filadelfia, te das cuenta, si la sensación de Filadelfia es si no ganas este año, el Embiid del año que viene no va a ser el mismo tampoco. No, y es que, como decía, esa lesión viene desde su primer año, cuando fue seleccionado, que fue el número 1, se tuvo que perder todo el año y lastimosamente para él, yo creo que él juega, claro, que a un ritmo muy alto y es uno de los mejores pivots o jugadores en la liga, pero creo que trata de hacer más de la cuenta, como una persona que no sepa su tamaño, su cuerpo, ¿no? Cuando tenemos un perrito que se sienta en los regazos de uno, es pequeño, pero tenemos un perro grande que no sabe que es grande y hace lo mismo, llega y se siente, creo que hace más eso, ¿no? Él trata de jugar un estilo de que quizás un 3, quizás hasta un 4, y él es un 5, entonces está poniendo demasiada presión a su cuerpo y la está afectando, es obvio. Su peso también le afecta, que es un gran jugador, pero él tiene que confiar más en sus compañeros. Tiene otras armas ahí que pueden anotar, que pueden ayudar, pero él se frustra y él decide tratarlo todo, y claro que con el talento que tiene y a confianza lo va a utilizar, pero creo que él se está poniendo demasiada presión en sí mismo para tratar de salvar esta franquicia y que finalmente gane. Dentro de eso también hay que mencionar algo. A mí me encanta Tyrese Maxey. Soy un gran aficionado de su persona, su manera de ser. Y como jugador ya sabemos que tiene los dotes, pero es más bien su persona. Humildemente acepta el papel que le dio el equipo. De hecho, lo acepta con gusto. Le saca el máximo a ese papel. Ayer demostró algo, Adrián, que es obvio para ti, lo has visto tantas veces.
hay lanzadores, por ejemplo, en el béisbol que tienen un brazo muy fuerte y te pueden lanzar a 150 kilómetros por hora, 90 millas por hora un lanzamiento. Otros tienen que utilizar un poquito más de maña. Maxi tiene la capacidad de acelerar, pero el mejor Maxi es el cambio de velocidad. Es cuando da un bote suavecito y después arranca. Yo no veo quién lo pueda parar. O sea, esa movida desde el perímetro, desde la línea de 3 puntos, donde él sale a una pantalla, da un pequeño pasito como si aquí no ha pasado nada y después clava el pie y acelera hacia el aro, lo hace un jugador imparable y fue el héroe de este equipo con 33 puntos de tratar de ganarle a un equipo con una muy buena defensa, digan. Sí, un jugador que juega sin ningún temor o sin ningún miedo, a pesar de sus estaturas, y es un jugador relativamente, una persona chica, pero es un jugador que juega con mucha agresividad y lee muy bien también los huecos. Es como un running back en el fútbol americano que tiene éxito, reconoce dónde está ese hueco para penetrar, para tomar ese primer paso, y eso lo que tiene Maxi. Yo creo que lo decía muy bien, es un jugador que tuvo que esperar su turno, tuvo que esperar la salida básicamente de James Harden para que ya él pudiera desarrollarse y lo ha aceptado, lo ha aprovechado, y ese es uno de los jugadores que te menciono que Embiid debería darle un poco más de confianza para ayudarle y no ponerle tanta presión a Embiid. Y lo que sugiero no es que esté Filadelfia mejor sin Embiid, pero que quizás en la mezcla o con Embiid o sin Embiid, vamos a dar un Tyrese Maxey que quizás tenga que tomar aún más protagonismo y convertirse en una temporada, no solamente en el Robin de Batman Robin, pero quizás un par de Embiid y sobre todo en una serie que hace falta puntos. Por último, Daniel, me pareció que en todo este partido trató de forzar mucho su producción y protagonismo Jalen Brunson. Y fue al final, lo notó de Filadelfia de tal manera que estaban armando una zona, doble marca a él y los 3 detrás de Brunson estaban jugando zona. Y finalmente empezó a confiar en sus compañeros, particularmente Josh Hart, que tuvo un fin de partido espectacular para atraer esa doble marca y deshacerse el balón, en vez de tratar de con el drible, tratar de crear una situación de tiro. Dos cosas creo yo de esta pregunta, Álvaro. Creo que primero en Nueva York tienen muy bien aprendido y aceptado que Jalen Brunson tiene luz verde para hacer lo que él quiera. Y lo otro, eso que tú hablas para mí es el intangible más importante que tiene el equipo. La química de los detrás de Villanova es algo que gana partidos, es algo que no se ve, pero que está ahí y que a la larga, sobre todo en el final de los juegos, va a ser un factor que incline la balanza a favor de los Knicks. Ese trío de Vincenzo, Hart y Brunson, que vienen de Villanova, que ya ganaron en Villanova, que vinieron para acá precisamente por esa relación previa que tenían, no lo tiene ningún otro equipo de la NBA. Esa química desde jóvenes es súper importante y creo que es dentro de las cosas que no se ven, lo más importante que tienen los Knicks. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?